Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Capítulo 24 al 27 se le conoce como el pequeño Apocalipsis, porque habla de algo muy apocalíptico, digámoslo así. Y me gustaría leerles un pasaje precisamente de Apocalipsis y cómo de alguna forma va a tener pues cierta relación con lo que vamos a estar viendo en este día. En el capítulo 6 de Apocalipsis dice así la palabra de nuestro Dios: vi cuando el Cordero, o sea Cristo, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. A Juan. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí a una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora regresamos a el libro de Isaías, el capítulo 24, y dice el primer versículo: he aquí Jehová vacía la tierra y desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores,
Y sucederá así como el pueblo también, el sacerdote, como el siervo, así a su amo, como a su criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da algo, como el que da al logro, así como lo recibe. Esta de alguna manera nos muestra el hecho de que Israel sería devastado completamente. Vendrían los asirios y lo devastarían completamente. Pero esta profecía, y recuerde que muchas de las profecías tienen cumplimiento a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Así que esta profecía, si bien va a ser a la tierra de Israel, pero también va a ser a toda la tierra, como leímos en el Apocalipsis. Vea, dice el verso 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Entonces, nosotros de alguna manera decimos un refrán que dice, las cosas se toman de quien vienen. Pero si viene del Dios Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra, esto quiere decir que su palabra se va a cumplir. No sabemos los tiempos. Si ustedes recuerdan, los discípulos del Señor Jesucristo, cuando les habló de la gran tribulación, ellos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y Él les dijo, ni los ángeles ni yo sabemos el día y la hora de cuándo acontecerán estas cosas. Prácticamente les dijo, no les voy a decir. ¿Por qué? Si nosotros supiéramos que la tierra sería acabada en el 3020, ¿sabe qué haría la gente? Falta mucho tiempo. ¿Cierto o no? Entonces, esto sería un hervidero de maldad. Así que nosotros debemos de alguna manera vivir en santidad hoy, porque no sabemos cuándo será el día y la hora cuando el Señor venga. Por eso el apóstol Pablo siempre está diciendo, velen y oren, porque no saben cuándo será el día de la venida. Así que nosotros debemos de estar atentos, porque podría ser hoy, podría ser mañana. ¿Sabe? Las cosas están dadas para que el anticristo gobierne. Vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo que cada vez está peor. ¿Sabe? El otro día estaba viendo a mi suegro, estaba él sentado viendo la televisión y le cambiaba y le cambiaba y le cambiaba. Entonces llegó un momento en que llegó las noticias, ¿no? Y le cambiaba una noticia, tremenda noticia. Le cambiaba otra noticia, tremenda la noticia. Y le cambiaba otra noticia, tremenda la noticia. Así que cada noticiero que iba cambiando era diferente la noticia, pero era tremenda la noticia. Y si uno se pone a averiguar lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Tenemos levantamientos civiles en el Reino Unido, tenemos levantamientos civiles allá en Pakistán, en África, tenemos guerra en Ucrania con Rusia y ya ahora la guerra trascendió hacia Rusia, y tenemos guerras en África y tenemos una guerra latente allí que Irán amenazó a Israel que lo iba a bombardear. Israel está pensando también en bombardear Irán, pero ya está bombardeando Damasco y ya de alguna manera ha movilizado las fuerzas de la OTAN y ya están en los mares y están en tierras de alguna manera estratégicas por si hay un gran ataque masivo a Israel. ¿Sabe qué pasaría? De alguna manera estamos viviendo tiempos peligrosos. La gente sigue diciendo, no, pasa mucho tiempo. Pero el Señor Jesucristo nos dio una pauta y dice, será como en los días de Noé. Y dice que se casaban y se daban en casamiento y no pasaba nada. Todo el mundo estaba en su actividad, todo el mundo estaba en sus fiestas, todo el mundo estaba en su vida.
Y fue cuando vino el diluvio. No se lo esperaron. Así será la venida del Hijo del Hombre, cuando nadie se lo espere. Será como ladrón en la noche. ¿Sabe? Nosotros dormimos, y cuando dormimos es como si estuviéramos muertos. Porque podrían pasar mil y una cosas y ni siquiera nos enteraríamos. Y de hecho pasan. En la noche pasan muchas cosas, de las cuales si no averiguamos no nos enteramos. Pero en las noches hubo accidentes, hubo homicidios, hubo violaciones, hubo muchas cosas. Y si no averigua uno, no sabría uno lo que pasa. Pero imagínese que una noche usted está durmiendo y entra el ladrón. ¿Sabe? Uno diría, bueno, si entra yo agarro un palo y le doy. Y esa es mentira. Porque una de las cosas que pasa cuando alguien irrumpe en una casa es que va armado. Y uno está medio despierto y medio dormido, ¿no? Y uno puede reaccionar y ahí acabó la vida de uno. Y muchas veces llega el temor a uno y uno dice, no, llévate todo lo que quieras, pero no me hagas nada. Y entonces, de alguna forma, uno no sabe lo que pueda acontecer. Por lo tanto, uno debe de estar confiando en quién, en quien sabe todo. Dios sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Eso lo dijo el Señor Jesús. ¿Cuántos cabellos tenemos? Y sabe que los cabellos se nos caen. Todos los días a los hombres y a las mujeres se caen los cabellos. Él sabe cuántos. Uno no lo sabe. Pero Él sabe todo lo que ha acontecido y lo que ha de acontecer. Por lo tanto, hemos de confiar en el Señor y vivir en santidad, honrándole, agradándole. Verso 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Sabe? Esto, nosotros en nuestros días siempre hablamos de países tercermundistas o en vías de desarrollo y países del primer mundo, primeras potencias mundiales. Y muchas de las potencias mundiales se caracterizan porque tienen armamento bélico poderoso. Dice, tienen bomba atómica. Estados Unidos tiene bomba atómica. Rusia tiene bomba atómica. China tiene bomba atómica. Israel tiene bomba atómica. Y empezamos a nombrar a los grandes del mundo. Pero aquí nos dice que enfermaron los pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, el pacto que no termina, el pacto de Dios. Ahora, podemos ver cómo la tierra no se contaminó por el smog. En nuestros días se habla mucho del calentamiento global y se habla de la contaminación del planeta. Pero realmente lo que contamina al hombre y lo que ha contaminado la tierra ha sido la prevaricación, el pecado. Y aquí menciona lo que hicieron. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto de Dios. Y dice el verso 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y a sus moradores. Y sus moradores fueron asolados por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Sabe? Una referencia al Apocalipsis, como poco a poco la tierra va a ir
disminuyendo la población mundial. Si bien se quiere disminuir la población mundial, hay grupos que quieren que la Tierra haya disminución. Ha hablado Bill Gates y otros grupos de que la Tierra sería más sustentable si hubiera menos gente. Alcanzarían más los alimentos si hubiera menos gente. Y es lógico, ¿no? Es decir, si en una casa viven 3, se pueden alimentar mejor, ¿no? Si vivieran 6 o 10. Y decimos, híjole, es una de las razones por las cuales se puso la planificación familiar. El eslogan decía, pocos hijos para darles mucho. Y al final, ¿verdad? La población siguió aumentando. Porque el mandamiento de Dios es fructificad la tierra, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Así que Dios quiere que la tierra sea llena y también que la tierra pueda conocer que Él es Dios. Ahora dice el verso 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. ¿Sabe? Los domingos hay mucha gente que se fue de parranda el día sábado. Y el domingo, ahora mismo, mucha gente está durmiendo, embriagados por lo que hicieron en la noche. No honraron, no glorificaron el nombre de Dios. Y sabe, el domingo para los cristianos, si bien es un día de regocijo, es el día del Señor, pero también para los cristianos es un sacrificio, ¿verdad? Es levantarse, es dejar de dormir, es dejar de hacer algo, es dejar de ver algo, es dejar de ir a algún lado para venir a adorar y glorificar el nombre de Dios. Para algunos que ya se ha vuelto una buena costumbre, ya no es un sacrificio, sino es un deleite. Vamos a la casa de Dios a adorar, a glorificar su bendito y santo nombre. Pero no deja de ser un sacrificio de alabanza al Señor. De alguna manera hay que esforzarse para honrar y glorificar al Señor. Pero no hay que esforzarse para no hacer su voluntad. Es más difícil buscar hacer la voluntad de Dios que no hacerla. Así que estos se regocijaron, pero va a llegar un momento en que la música va a parar. No va a haber música, no va a haber el vino que los alegraba, no va a haber la alegría. Dice el verso 9, no beberán vino con cantar, la sidra será amarga a los que la bebieron. ¿Sabe? Una de las características que tiene la sidra es que es casi como refresco, ¿verdad? Está dulcecito, rico, y si toma mucha, obviamente se van a embriagar, pero les sabrá amargo. Una de las cosas que tiene el ser humano es que cuando algo le sabe amargo, lo rechaza. Así que va a rechazar lo que le gustaba. ¿Por qué? Porque no es momento de celebrar. Es momento de angustia, es momento de dolor. ¿Sabe? Cuando el Apocalipsis habla de terremotos, cuando habla de meteoritos, cuando habla de demonios, cuando habla de muerte, y cuando la muerte llega a nuestra vida, de alguna manera nos contenemos. Una de las cosas que vivimos en la pandemia, que aún no ha terminado, por cierto, es que la gente no salía de casa. No salía de casa porque el gobierno decía quédate en casa. No salía en casa porque tenía miedo, porque ya había llegado la muerte a su hogar. Y ya tenía cerca a un ser querido que le había tocado morir. La gente estaba temerosa, estaba miedosa.
No quería, y si salía, salía a lo necesario. ¿Sabe? De alguna forma fue como una muestra de aquello que va a acontecer, pero de una forma incrementada, digamos, a su máxima potencia, Dios haciendo el juicio sobre la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. ¿Sabe? Una de las cosas que la gente quiere ahora es tener muchas casas. Pero ¿de qué serviría tener muchas casas si no hay quien las habite? ¿Sabe? La gente se siente segura por las cosas materiales. Pero cuando llega el juicio de Dios, no hay cosa material que pueda evitar que éste se lleve a cabo. Ahí es cuando la gente daría todo lo que tiene por ser salvo. Desgraciadamente, la salvación no se puede comprar. La salvación no se puede ganar. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por medio del nuevo nacimiento, es por medio de una vida de santidad que honra y glorifica el nombre de Dios. Así que por eso lo dice muy sabiamente el sabio Salomón, que es mejor lo poco en paz que lo mucho en contienda. ¿Sabe? De alguna manera esta tierra va a ser desolada, completamente. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudido, como rebuscos después de la vendimia. ¿Sabe? Cuando es la vendimia, la fiesta de la cosecha, se extrae toda la uva, se lleva a la pizca y de alguna manera se va a hacer el vino. ¿Qué hacen con el vino? Lo pisan, ¿verdad? Lo van pisando y el jugo va saliendo de ahí, ¿no? Y hay un proceso para hacer el vino, ponerlo en barricas, etcétera, etcétera. Lo curioso es que después que ya se ha extraído todo el jugo, todo el vino, queda basura. ¿Cómo quedan los campos después de que estaban verdes si ya no hay la uva? Bueno, lo que está diciendo es la tierra va a quedar sin fruto, como si fuera un muladar. Ahora mismo usted puede ver escenas de países como Siria, que ha estado en guerra durante muchos años, y usted puede ver la ciudad de Alepo, cómo quedó, y es prácticamente una ciudad hecha pedazos. Usted puede ver las ciudades ucranianas en estos tiempos, y cómo allí están hechas pedazos. Y sí, se ve, ¿verdad?, que había calles ahí, se ve que había grandes edificios, grandes construcciones, pero no hay gente habitando y está desolada esas ciudades. Y son ejemplos mínimos, porque una cosa es verlo en una ciudad, en un país, pero verlo de una manera mundial es otra cosa. Verso 14, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Qué curioso, ¿no? Que haya un contraste después de toda la desolación, después de todo lo que estaba aconteciendo. Porque el verso 13 dice, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Sea nombrado Jehová, Dios de Israel. ¿Sabe? Esto es, de alguna forma, ese pequeño remanente que quedó y que de alguna manera, a pesar de que no hay abundancia,
siguen con un corazón agradecido, honrando y glorificando el nombre de Dios. Esto me recuerda cuando Noé bajó del arca. ¿Cómo estaba la tierra? Después de que estuvo allí bajo el agua durante más de 100 días. ¿Cómo estaba la tierra? Desolada. No había fruto. ¿Sabe? Noé tenía que empezar a arar la tierra, y de hecho después nos dice que sembró una viña, y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Y va a llegar un momento donde vamos a empezar de nuevo, pero con un rey justo y verdadero. Cuando Cristo reine sobre la tierra. Y esto es, de alguna forma, algo que va a ir aconteciendo. Verso 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso, red sobre ti, oh morador de la tierra. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Así que, ¿quién podrá escapar del juicio de Dios? Es la razón por la que Dios ha de llevarse a su iglesia para que no pase por el juicio. Y después su iglesia va a reinar con los justos de la tierra que se convirtieron en medio de grande tribulación. Verso 20. Temblará la tierra como ebrio, será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Lo que está diciendo es que no se van a levantar los reinos de la tierra. ¿Sabe? A través de la historia de la humanidad hemos visto que se han levantado grandes imperios, ¿verdad? En la antigüedad era Egipto, después los asirios, después los babilonios, después los medos, los persas, los griegos, los romanos, y después vemos que se levantaron imperios como el imperio británico, como el imperio otomano, como el imperio estadounidense, y así se ha levantado quien gobierna la tierra. Pero no más. Se acabó que el hombre gobierne sobre la tierra, porque reinará Cristo. Reinará Cristo y Cristo reina. Verso 21, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Esto es una referencia a los demonios, porque nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Por eso habla del ejército de los cielos, el ejército de Satanás, y a los reyes de la tierra, que fueron guiados también por Satanás, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Quizás una referencia al infierno. Y como vimos en el Apocalipsis, en el capítulo 6, la luna se avergonzará, y decía en el Apocalipsis, la luna será como sangre, y el sol se confundirá, y de alguna manera dejará de dar su resplandor, cuando Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Y esto
es una referencia a Cristo reinando sobre la tierra. Es curioso, ¿no? Porque Isaías le nombra que es el Dios de los ejércitos. Y si ustedes recuerdan, cuando Jesús viene en su segunda venida, viene con una espada en su boca y con el poder de su palabra destruye a sus enemigos. Así como creó el mundo. ¿Se acuerdan? Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y lo más íntimo del ser. Y con la palabra de Dios, así como creó, así también destruirá a sus enemigos. Porque un día Cristo va a reinar. Y va a reinar en el lugar que Él escogió. En Israel, en Jerusalén. Si bien Israel ahora está teniendo algunas acciones, pero siempre lo ha hecho Israel. Si usted ve la historia de Israel, es una historia cíclica, de hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios los castigó. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y mandó al Mesías y lo rechazaron. Y otra vez Dios ha juzgado a su pueblo y Él lo juzgará. Nosotros no. Porque Dios es el rey, Dios es el que reina. Y nosotros no somos los jueces de la tierra. Él es el juez. Por lo tanto, algo que nosotros debemos hacer es mirad cómo andamos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Dios quiere de alguna manera que vivamos esta vida y que la vivamos dichosa en su voluntad. Y que hagamos en nuestra vida que Dios sea el que reine en nuestro corazón. ¿Sabe? Muchas veces reina nuestro yo. Reina nuestro enojo, nuestra envidia, nuestro egoísmo. Reina todo aquello que de alguna manera es pecado delante de Dios. La soberbia, la pereza, reina la ineptitud, reina cosas que de alguna manera no glorifican a Dios. Así que una de las cosas que el creyente tiene que hacer es que Cristo sea el Señor de su vida para que Él reine en su corazón. No ya yo, sino Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que de alguna manera Cristo tiene que reinar nuestra vida. Si bien un día va a ser juicio a las naciones, pero hoy es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así que hoy es el día de glorificar a Dios. Hoy es el día de honrar a Dios. Hoy es el día de hacer su voluntad. ¿Sabe? Debemos de alguna manera mirar cómo andamos. ¿Por qué? Porque el Señor un día va a venir. ¿Qué te gustaría estar haciendo cuando el Señor venga por ti? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Glorificando y honrando su santo y bendito nombre. Vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie y así culminar en esta hora. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, porque sabemos que se cumplirá. No sabemos cuándo, pero sabemos que sí se hará. Porque tú lo has dicho y tú no eres hombre ni hijo de hombre para que mienta y creemos en ti. Pero mientras tanto acontecen las cosas que tú has predicho, te rogamos que nosotros en nuestra vida cotidiana te honremos y te glorifiquemos, que santifiquemos tu bendito y santo nombre. Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana haciendo lo correcto delante de ti. Perdona, Señor, nuestro pecado, limpia nuestro corazón y haznos instrumentos para la gloria tuya. Y en el nombre de Jesucristo. Amén.